Atención, llega el 11, lo tocaron, penal, lo tocó D'Angelo, penal para Boca. El 9 de noviembre de 1980 se enfrentaron por el torneo argentino los jugadores de Argentinos Juniors y Boca Juniors. Se venía diciendo que un muchacho de Argentinos tenía un gran futuro y se ponía en duda que Boca, aún siendo el favorito, pudiera con él. Hugo Gatti, una leyenda y en ese momento el arquero de Boca, declaró: "Ese gordito a mí no me puede hacer ni un gol". A lo que el muchacho respondió: "Pensaba hacerle 2, pero ahora voy a hacerle 4". Finalmente el partido terminó 5-3 ganando Argentinos Juniors, con 4 goles del gordito, Diego Armando Maradona. El fútbol es el deporte más jugado a escala mundial y porque ustedes me lo pidieron un montón, esto es 5 hechos fútbol. Según datos oficiales de la FIFA, el primer predecesor del fútbol surge en el siglo III a.C. en la antigua China, donde se practicaba el Tsushu, un juego que se trataba de lanzarle una pelota hasta hacerla entrar en una pequeña red colgada de 2 cañas de bambú a 10 metros de altura. Otro posible precursor fue el Kemari japonés, que se trataba de mantener la pelota en el aire el mayor tiempo posible, pegándole con el pie. Como ahora se dice, hacer jueguitos, solo que con diferentes roles y ropas. Según el periodista y filólogo Santiago Flores y el sociólogo Eric Dunning, las distintas clases de fútbol primitivo se desarrollaron de forma semejante a las distintas sociedades. En el siglo IX surge el fútbol de carnaval en Inglaterra. En él, cada bando tiene su portería que defender, que en realidad eran ruedas de molino incrustadas en el centro de unos muros de piedra. Estaban a la orilla del río, separados por unas 3 millas. Para hacer un gol tenías que golpear la pelota contra la rueda del molino. En este juego participaban pueblos enteros y carecía de reglas, por lo que con el tiempo se volvió tan violento que el rey Eduardo II prohibió que se juegue. De todas maneras, el fútbol ya generaba pasión, por lo que se siguió jugando a escondidas. Ya en el siglo XVI era aceptado y distintas universidades practicaban distintos tipos de fútbol. Por ejemplo, en la Rugby School nació el deporte que tiene el mismo nombre. En el siglo XVIII, en la Universidad de Cambridge, se escriben las primeras reglas que regirían los partidos de la Football Association, creada en Londres, lo que da el nombre completo del deporte, Fútbol Asociación. Tuvo un crecimiento rapidísimo y para el año 1904 se crea la Federación Internacional de Fútbol Asociación, también conocida como FIFA. Tiene aproximadamente 3.5 miles de millones de aficionados, o sea, la mitad de la población mundial, y es sin duda el deporte más popular ya que se juega en todos los continentes, en todos los países y en cualquier clase social. La primera vez que se planteó la idea de un mundial de fútbol fue el 21 de mayo de 1904 en París, en la FIFA. Sin embargo, por ese entonces quedó solo como un artículo sin definir porque no parecía viable en esos años. Más tarde, en 1926, se armó una comisión especial para estudiar la posibilidad de organizar un campeonato del mundo. Establecieron como meta que en un periodo no mayor a los 3 o 4 años se pudiera organizar el primer campeonato mundial de fútbol, abierto a todas las asociaciones. En Ámsterdam, con 25 votos a favor y 5 en contra, se decide que 2 años más tarde se iba a organizar un campeonato internacional. En distintos congresos durante ese tiempo se decidió que la competencia sea por sistema de eliminación y que se jugaría cada 4 años, siempre cambiando de sede. Luego de que varios países planteen sus proyectos, Uruguay es elegido como la sede del primer mundial en el año 1930. En un principio, a la selección campeona del mundo se le entregaba el trofeo de Jules Rimet. Esta tradición duró desde el primer mundial, hasta 1970, cuando Brasil ganó su tercero y le correspondía quedársela para siempre. Esta copa tiene una historia curiosa. Empieza en 1930 cuando la ganó la selección uruguaya en el Mundial de 1930, pero igualmente la llevan a Italia, donde estuvo durante los mundiales de 1934 y 1938. Después comenzó la Segunda Guerra Mundial, por lo que suspendieron los mundiales de 1942 y 46. Ottorino Barassi era el presidente de la Federación Italiana y vicepresidente de la FIFA. Tratando de esconderla de los nazis, retiró la copa del banco donde estaba guardada cuando estalló la guerra. La
La sacó sin avisarle a nadie y la guardó en un lugar menos seguro, pero donde supuestamente nadie miraría, en una caja de zapatillas que escondió abajo de la cama. Por suerte o milagro, los cazatesoros nazi no encontraron la copa y al final de la guerra se pudo seguir usando. Más tarde, en 1966, la copa fue robada en Londres, pero por suerte a los pocos días la encontró un perro tirada en un jardín. Después de esto se tomaron medidas preventivas como construir una réplica para que la vea el público. Para colmo, la historia de la copa no termina ahí. El 19 de diciembre de 1983, el trofeo original estaba expuesto al público en la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol. Estaba cubierta por vidrio blindado, pero a algún crack se le ocurrió hacer parte de la estructura con madera, que alguien forzó y se llevó la copa. Unos años después, una banda argentina de 4 hombres fue condenada porque declaró haber fundido el trofeo para hacerse con el oro y la plata para su venta. Sin embargo, pasado un tiempito y después de que mueran varios sospechosos y testigos del caso, de una forma muy extraña, Hernández cambió su declaración y dijo que había sido un encargo de un coleccionista italiano que pagó para que la robaran. Dicen que en el fútbol importa más la actitud y las ganas de jugar que la habilidad, que puedes ser el más crack, pero si te faltan huevos no servís, y como principal te tenés que divertir. Bueno, los muchachos de la selección de San Marino se tomaron esto muy en serio, y aunque juegan como el orto, se la siguen bancando. Como un pequeño homenaje a estos héroes caídos, vamos a recordar algunas de sus mejores estadísticas. Aldo Simoncini, que en su día a día trabaja de contador, es el arquero titular y atajó 40 veces para San Marino, recibiendo 176 goles. Cualquier arquerito estrella se pondría a llorar por estos números, pero el tipo se la banca y sigue jugando. Encima dice que fueron los momentos más felices de su vida. Andy Selva, de 38 años de edad, es una leyenda en la selección de su país. Hace ya un tiempo logró superar el anterior récord como mayor goleador de la historia del conjunto, con 2 goles. Además, uno de sus goles le dio la única victoria que tuvo San Marino, 1-0 en un amistoso contra Liechtenstein en 2004. Selva dijo: "Es un gran recuerdo, mis compañeros me abrazaron, fue algo que todos sentimos en la cancha. Después del pitazo final comencé a pensar, ¿qué fue lo que hice? Había hecho algo histórico". Pierangelo Manzaroli, el director técnico de la selección, es un tipo realista y se banca a ser la peor selección del mundo. Él dijo: "Si Brasil recibió 7 goles en la semifinal de un mundial de fútbol, ¿por qué no nos puede pasar a nosotros cuando juguemos contra Francia, Inglaterra o Alemania?". El fútbol se dispersó tanto que ahora se puede encontrar una pelota en casi cualquier lugar del mundo. Es por esta razón que este juego tiene una gran repercusión social y su pasión puede lograr cosas increíbles. En 1968 la situación económica de Honduras era muy mala. Como la situación política del país iba de mal en peor, el gobierno utilizó a los inmigrantes salvadoreños como chivos expiatorios, tomando varias medidas en su contra. Las tensiones aumentaron cuando los dos jugaron 3 partidos para la clasificación de la Copa del Mundo. La bandera y el himno nacional de Honduras fueron insultados y los ataques violentos contra los salvadoreños siguieron en Honduras. El primer partido lo ganó Honduras por 1-0 y se armó un requilombo. Cuando El Salvador ganó el segundo partido por 3-0 se pudrió todo y en el desempate ganó El Salvador por 3-2 y ahí explotó la situación. Muchas personas comenzaron a huir de ambos países. Al final, Honduras rompió las relaciones diplomáticas con El Salvador, comenzando la guerra del fútbol. 100 horas después se firmó la paz y terminó la guerra de las 100 horas que causó que entre 60.000 y 130.000 salvadoreños huyan de Honduras y la muerte de 2.000 personas en ambos lados. Lamentablemente, esta no fue la única vez que el fútbol se relacionó con una guerra armada. En el 2015, Costa de Marfil se encontraba en plena guerra civil, una guerra que había comenzado 4 años antes, con un intento de golpe de estado que solo alcanzó a tomar algunas ciudades y dejó al país dividido. En octubre de ese año, su selección se clasificó por primera vez a un mundial ganándole a Sudán por 3-1, en un partido que lógicamente fue seguido por toda Costa de Marfil a través de la televisión. Celebrando ese resultado, el jugador estrella de la selección, Drogba, quiso convertir esa fiesta en trascendental para la historia del país. Arrodillado y rodeado por todos los jugadores de la selección, se dirigió a la cámara de la televisión nacional y dijo: "Ciudadanos de Costa de Marfil, del norte, sur, este y oeste, les pedimos de rodillas que se perdonen los unos a los otros. Perdonen, perdonen. Un gran país como el nuestro no puede rendirse al caos. Dejen sus armas y organicen unas elecciones libres".
El mensaje de Drogba era necesario, y quién mejor para hacerlo que el mayor ídolo, que en esos momentos ya había alcanzado el nivel de leyenda eterna. Una semana más tarde, y después de más de 4.000 muertos en 3 años, los dos bandos acordaron parar de pelear. Después de haber logrado esto, Drogba no dejó luchar contra la guerra, y un tiempo más tarde fue reconocido como una de las 100 personas más influyentes del mundo por su trabajo en busca de la paz. La relación entre la política y el fútbol es evidente. Son dos mundos muy relacionados entre sí. El ejemplo más reciente de esto es el del actual presidente argentino, Mauricio Macri, quien empezó su carrera política como presidente de Boca Juniors. Silvio Berlusconi, actualmente uno de los hombres más ricos de Italia, también utilizó el fútbol para alcanzar sus ambiciones políticas, pasando de ser presidente del Milan a ser primer ministro de Italia durante 4 mandatos. Otro caso es el de Paz Herrera, el entrenador que llevó a Honduras a su primer mundial, y después ganó el puesto de diputado propietario al Congreso Nacional sin hacer una campaña política. Muchos gobiernos usaron el fútbol como propaganda política para afirmar su superioridad como raza al resto del mundo. Algunos ejemplos son Mussolini en Italia con el Mundial de 1934 y Franco en España con la Eurocopa de 1964. Un caso que todavía se discute es el del dictador argentino Videla, que usó el fútbol en el Mundial del 78 para que los festejos distraigan al público y no se dieran cuenta de las torturas, desaparecidos y asesinatos que se estaban llevando a cabo. Entonces los diarios decían Argentina campeón del mundo y no lucha de las madres en la Plaza de Mayo. El problema no es juzgar al fútbol si es bueno o malo, cada uno tiene sus gustos y entretenimientos. El verdadero problema es cuando te interesa más el resultado del partidito del domingo que la situación de tu país y tu gente. El fútbol actual es un moderno circo romano, ya que es un medio más para controlar a las masas. La gente canaliza sus frustraciones no contra sus verdugos, sino contra los hinchas del otro equipo. Los gobiernos burgueses usan los logros de sus equipos para incrementar la explotación y la producción, y el pueblo, en vez de reclamar sus derechos, está cegado por el fútbol, porque si tu equipo gana, estás feliz, aunque te suban los impuestos y los servicios sigan siendo la misma mierda. Un pueblo nunca puede progresar cuando sus ciudadanos saben más del fútbol que de sus derechos. La ignorancia de las masas es la principal fuerza de los gobernantes. La libertad no va a descender al pueblo. El pueblo debe alzarse a la libertad.